Bueno, eh, como saben, tuvimos un inconveniente ahí grabando la clase, así que les voy a hacer esta grabación para que quede y la vamos a subir ahí al canal de YouTube. Lamentablemente este lunes surgió este inconveniente con mi máquina, así que mm, de todas formas lo planteado por el profesor Omar estuvo muy interesante. Yo pude estar ahí escuchando, pero no podía activar ni el audio ni la cámara. Así que había empezado a hablar de Marx, ¿cierto? Este autor, uno de los clásicos de la sociología. Así que algunas de las cuestiones que ya se habían dicho eh, no las vamos a repetir, solamente me plantearé esto, que es un autor que planteaba que lo importante no es solo conocer el orden social, sino comprometerse, transformarlo. ¿Eh? Eso estaba en uno de sus escritos, en la tesis 11, ¿eh? Y que este compromiso transformador con la realidad orienta un poco todo lo que él va a ir desarrollando, ¿cierto? Esa pasión por transformar. El intelectual tiene que ser alguien que no solo conoce, sino que se compromete en la transformación. Esto también le ha valido a Marx que lo critiquen en el sentido de que no se lo considera un científico, sino más bien un político. También habíamos alcanzado a plantear que él es su contexto, ¿no? La época en que él nace, vive, es una época en donde el desarrollo del capitalismo está en su máxima expresión, la industria florece, las ciudades cambian casi día a día. Él incluso está maravillado de esa transformación, lo dice en el manifiesto, pero dice, ¿cierto? Esta maravilla tiene un costo humano, el costo de la explotación de la mayoría de la sociedad, ¿no? El beneficio de unos pocos porque explotan a muchos. Esa explotación, además, es lo que a él lo moviliza para generar una transformación social, ¿no? Ese dolor que él siente por la explotación de unos pocos hombres hacia muchos hombres es lo que lo inquieta, casi podría yo decirlo, lo trauma, porque en su vida, por ejemplo, su vida privada, él tiene hijas, este, una mujer que pertenecía a la alta burguesía. Sin embargo, bueno, primero que les cuesta conseguir trabajo, ya que lo van despidiendo de donde va trabajando, trabaja en un momento incluso como periodista, no solamente tiene que dejar el diario, sino que tiene que irse del país. Son épocas en donde la libertad de opinión no se había consagrado, la libertad del periodismo tampoco tenía mucha cabida. Entonces el pensamiento crítico al sistema era censurado, o ibas preso o te tenías que exiliar, ¿no? por expresar una crítica al sistema. Y esto le dificultó mucho el trabajo a Marx, trabajar, con lo cual se pasaba todo el día escribiendo, leyendo, yendo a la biblioteca a buscar material, a escribir allí. Y por supuesto, esto generó una dificultad económica en el plano familiar, ¿no? Ayudado por su amigo y también un intelectual, Engels, quien también era de familias adineradas y lo iba todos los meses con dinero ayudando a Mar para poder subsistir. Es decir, eh, la vida privada de Marx estuvo atravesada por dificultades eh, cotidianas para sostener su grupo. Bueno, veamos, hecha esta breve contextualización que, como decíamos en la clase que quedó un poco trunca, el profesor Samper amplió.
y que también el mismo profe Samper en las primeras clases, cuando habló de modernidad, pinta ese contexto clave para este tipo de pensamiento, ¿cierto? Un contexto racional, de racionalización del orden social, de burocratización de, de la sociedad, de la emergencia de la ciencia, etcétera, ¿no? Así que he hecho esto, vamos a ver su pensamiento con un poco más de detenimiento. Lo primero que uno tiene que plantear es que él es un filósofo, no es sociólogo, no existe la carrera de sociología, a pesar de que es un clásico de la sociología. Ninguno de los tres clásicos es sociólogo, ni Weber ni Durkheim. Durkheim va a ser un impulsor, que es el último de los clásicos, ¿no? Un impulsor de la creación de la carrera de sociología, pero claramente ellos no tienen el título, sino que son filósofos. Con lo cual, el pensamiento filosófico, los autores filosóficos que leen, están muy presentes. Marx conoce perfectamente a alguien, un alemán como él, que unos años antes había desarrollado su teoría, sus doctrinas y tenía mucho impacto en Alemania, en las universidades, en los círculos intelectuales, que se llamó Hegel. Hegel, de donde Marx va a tomar el pensamiento dialéctico que Hegel desarrolla. Recuerden, cuando vimos los conceptos de la unidad pasada, hablamos de dialéctica, así que no vamos a decir mucho al respecto, solo que invierte este, la dimensión material sobre la ideal, ¿no? Para Hegel, esta tensión, esta dualidad ideal-material, lo ideal era preponderante sobre lo material. Hegel decía que la historia, si bien se desarrolla en tensión, entre antagonismos, en una lucha, todo ese despliegue histórico no era más o no era otra cosa que un plan de Dios que se materializaba. Con esto lo que tenemos que tener en cuenta es que la idea entonces predomina sobre la materia. Primero están las ideas y luego se encarna en lo material lo que allí se ha desplegado. Esto claramente es muy filosófico, pero lo podemos bajar nosotros al plano más cotidiano y pensar cuestiones cotidianas desde estos parámetros, ¿no? Eh, claro que tenemos que flexibilizar un poco los conceptos de lo material y lo ideal y pensar, por ejemplo, en términos de cultura, pensamientos, representaciones, lo simbólico, por un lado, y por otro, cuando se habla de materia, más que de pensar en las cosas, en las cosas materiales, hay que también pensar en las condiciones objetivas de existencia. Y ahí hacer referencia a las posibilidades económicas que determinada condición de existencia nos da. La familia en que nacemos, la clase social en la que nacemos, la época, el lugar, el desarrollo que existe en esos momentos tecnológicos, políticos. Esas son condiciones que se nos imponen, esas condiciones materiales. Bueno, hecha esta aclaración, en Hegel predomina el plano de las ideas, de la cultura, de la religión sobre lo material. Esto significa que en el día a día, por ejemplo, nuestro, terminamos haciendo nuestro día, se define más por el plan que hacemos del día, por el proyecto que tenemos en el día, que por nuestras condiciones objetivas. ¿Mm? ¿Cuánto dinero tenemos en la billetera? ¿Qué tan lejos estamos de ir a tomar la clase de sociología? ¿Mm? Eso es secundario frente a la planificación.
Yo siempre les planteo a los alumnos un dilema, ¿no? El dilema de, eh, si si tuviéramos que señalar por qué los pobres son pobres. Los pobres son pobres porque piensan como pobres y eso los lleva a la condición de pobreza, o bien son pobres porque viven bajo condición de pobreza y por lo tanto esas condiciones hacen que se reproduzca la pobreza misma. Bueno, acá la respuesta está en cómo pensamos cada uno de nosotros, que es preponderante, que es más determinante, si las condiciones o nuestro pensamiento. Y entonces, volviendo a la cuestión filosófica de Marx, Marx se inclina por plantear que las condiciones materiales de existencia predominan, determinan el plano de la conciencia. Lo material sobre lo ideal. Estas condiciones de conciencia es importante verlo desde un principio, porque después vamos a trabajar, o ahora mismo, ¿cierto? Continuamos trabajando el concepto de clase social. Concepto que tiene que ver con determinadas condiciones de existencia. Hoy podemos hablar de clases bajas, clases altas, clases medias. En ese entonces Marx va a plantear dos clases, ¿no? Burgueses y proletarios. Pero más allá de esta distinción que hace Marx, y ya la vamos a ver bien, eh, para vincular el concepto de clase a conciencia eh, y así referirnos a este planteo filosófico que venimos dando cuenta, ambos conceptos, clase y conciencia, Marx le da muchísima relevancia y las vincula dialécticamente. Esta vinculación clase-conciencia es fundamental para entender todo su pensamiento. Él va a sostener, ¿cierto?, que las condiciones de clase en las que nacemos, que tiene que ver en la familia en la que nacemos, si esa familia es una familia de trabajadores o bien es una familia burguesa, es esa condición un tanto azarosa que tiene que ver con esto, ¿cierto? ¿Qué familia nos tocó? Se nos impone, nos determina, nos hace ver la realidad desde cómo se ve desde allí, como si fuese la clase una especie de ventana de donde algunas cosas se ven, otras no se ven. Algunas cosas se estiman de determinada forma y otras de otra forma. Algunas actividades se pueden desarrollar, otras no. Es decir, la familia, la clase social, es una posición que orienta la realización de la vida social. Ahora, en Marx, el concepto de clase lo vincula claramente con el concepto de conciencia. ¿Qué conciencia tenemos? ¿Cómo nos representamos nosotros? ¿Qué pensamos de esa clase social de la que somos parte? Y acá, ya enseguida vamos a ver clase en sí, clase para sí, ¿no? Pero antes de avanzar en eso, es importante eh, tener en cuenta el nexo que Marx establece en el sentido que nosotros podríamos adelantarnos y señalar esta cuestión de fidelidad entre la conciencia y la clase. Es decir, tenemos una conciencia que refleja la clase de pertenencia, o más bien tenemos una falsa conciencia que más bien sería la adecuada para aquellas personas que pertenecen a otra clase social. Y acá es donde se va a meter Marx y revolver con el dedo, por decirlo de alguna manera, esto, ¿no? No siempre y no necesariamente la conciencia refleja la clase, sino que puede haber una especie de falsa conciencia, una conciencia que sería pertinente si uno fuera de otra clase social. O para decirlo más simple, ¿cierto? Gente pobre que piensan como ricos.
O gente de clases medias que piensan como ricos o que piensan como pobres. El lugar, la clase, sería lo esperado que tuviera un pensamiento afín a esa clase. Pero esto por distintas razones y básicamente por una especie de manipulación de quienes ocupan un lugar de privilegio, se puede distorsionar, es decir, promover que, por ejemplo, los pobres piensen como los ricos, a pesar de que las condiciones no les son favorables. Pero al pensar como ricos, los pobres mal se van a rebelar contra los ricos, sino que quieren ser como los ricos. Y pensar como rico es, por ejemplo, creer en el esfuerzo individual, ¿no? Si vos te esforzás, si haces mérito, vas a ir logrando enriquecerte. No es que los ricos se hacen ricos, como dirá Marx, porque explotan a los pobres. No, el pobre es pobre porque no hace las cosas que hace el rico, que básicamente lo que hace es esto, ¿cierto? Esforzarse lo más que se pueda y bueno, por supuesto que después eso los ricos transmiten por herencia a sus hijos. Y bueno, muchas veces los hijos dilapidan la riqueza que con esfuerzo han hecho los padres. Pero esta es la idea del pensamiento de los ricos, ¿no? Y esa herencia va a facilitar que la riqueza se vaya acumulando y la acumulación de riqueza facilita generar nueva riqueza. Bueno, eh, para los ricos, que los pobres piensen como ricos es un resguardo a su condición, en el sentido de que no ven una situación de injusticia o una situación de explotación en donde unos se enriquecen porque están explotando a otros. Enseguida vamos a trabajar por cómo es este proceso de explotación. Pero hay ahí una cuestión vinculada a, a modos de pensar en virtud de si se es fiel a la condición de existencia o no. Y avanzando en esto, ¿cierto? Marx utiliza estos conceptos de clase en sí, clase para sí, conciencia en sí, conciencia para sí, ¿eh? Clase y condición. Clase como la clase social, algo objetivo, algo compartido por otros, y conciencia es la representación, las ideas, nuestro modo de hablar, nuestro modo de actuar. Conciencia y clase guardan una relación dialéctica. Eh, en el materialismo, la clase condiciona a la conciencia. Ahora, este condicionamiento no es inevitable, ¿cierto? Sino que se puede luchar, organizarse para tener una conciencia más fiel a la condición en la que vivimos. Eh, Antes que nada, ¿cierto? Antes de avanzar sobre conciencia y clase, es bueno tener claro que Marx entiende que hay solo dos clases sociales, como las preponderantes. Si bien pueden surgir allí algunas clases intermedias, las preponderantes son dos, burgueses y proletarios, que son una continuación histórica, dirá él, de dos condiciones que se han dado siempre en la humanidad, que es la de dominante y dominado. Primero existieron los amos y esclavos, en donde Marx acá cree que lo que planteó Hegel es correcto en el sentido de que amo y esclavo es una primer situación primitiva de dominación de unos pocos sobre muchos. Y se piensa que esto se gestó
en la guerra entre un pueblo y otro, en donde el vencedor le dice a los vencidos, si querés seguir viviendo, serás esclavo, y si no, la muerte. Entonces le dan a elegir la muerte o la esclavitud. Bueno, muchos eligen la esclavitud. Bueno, aceptamos ser esclavos con tal de que preserve la vida. Y los hijos de los esclavos, ya por ser hijos de esclavos, adoptan esa condición. Entonces, ya no es que van de vuelta a la guerra o quedan libres, ¿no? Sino que ya se perpetúa esa condición de esclavitud. Entonces acá tenemos esta cuestión, esta relación de amo-esclavo como una primer relación de dominación. Y como ya lo hemos mencionado otras veces, ¿no? Eh, lo social tiende a reproducirse y esta relación de dominación, se va a ir sosteniendo a lo largo del tiempo. Por más que el vínculo original de amo y esclavo haya sucedido, o sea, hace 100.000 años atrás, se ha ido manteniendo. Hoy no se llama amo y esclavo, hoy se llama burgués y proletario. El dominante es el burgués y el dominado es el proletario. En otra época podría haber sido terrateniente y el peón de campo, por ejemplo, ¿no? El noble y el plebeyo. Pero hoy, luego del proceso de industrialización, en la modernidad, esta relación se expresa en dos clases sociales, la burguesa y la proletaria. ¿Y qué es lo que hace que uno sea burgués o proletario? Y acá aparece un concepto muy importante, que ya también lo hemos trabajado en la unidad 2, que es el de propiedad. La propiedad privada de los medios de producción te ubica en la clase burguesa. Y si no sos propietario, lo único que posees es tu fuerza de trabajo, sos proletario. Con lo cual, reitero, ¿cierto? Reitero porque es un concepto que después le damos gran importancia, sobre todo en instancia de evaluación, ¿no? Dos clases sociales que se conforman en virtud de la propiedad o no de los medios de producción. Si sos propietario, sos burgués. Y si no, sos proletario. Ahora, ¿qué son los medios de producción? Son las herramientas, las máquinas, eh, la materia prima con la que se trabaja. Y esa posesión de los medios es un elemento clave. Ahora, Marx complejiza también un poco esto y habla de medios y modos de producción. Los modos de producción tienen más que ver con una intervención jurídica sobre la relación de producción. Es decir, la justicia que garantiza la propiedad de los medios en unos, que no vengan, por ejemplo, los obreros y tomen una fábrica y digan, de ahora en más, esta fábrica es nuestra, porque nosotros somos los que trabajamos y por lo tanto es nuestra. Si los obreros llegaran a hacer esto, puede el burgués acudir a una fuerza pública, como es la justicia, esta solicitar a la policía que desaloje a esos trabajadores porque están violentando y están transgrediendo un derecho que es el derecho a la propiedad privada. La propiedad privada es clave en la modernidad para garantizar, digamos, que el burgués siga siendo burgués. Porque si esta propiedad es avasallada, bueno, claramente va a perder su poder. Lo que va a dar poder al dominante es ser propietario de sus medios de producción. Bueno, entonces, para volver acá sobre clase en sí, clase para sí, conciencia en sí, conciencia para sí, eh, recordemos
que cuando Marx habla de clase, está pensando en esa matriz dominante-dominado y que su forma actual de manifestarse es en dos tipos de clases, burguesas y proletarias. Uno, que son los medios de los dueños de producción, y otros que solo poseen su fuerza de trabajo. Bueno, eh, ¿qué es esto? Ya de alguna manera lo hemos estado señalando, ¿cierto? ¿Qué es clase en sí? ¿Qué es clase para sí? En clase en sí es la que uno desarrolla un poco espontáneamente y que puede, o sea, la clase en sí, perdón, es la clase en donde hemos nacido y que puede tener una conciencia en sí que no necesariamente refleje los intereses de esa clase. Voy a poner un ejemplo eh, no voy a poner el ejemplo yo, el ejemplo que pone Marx, ¿cierto? Para ilustrar esto. Marx ve que en Inglaterra, por ejemplo, al principio de la industrialización, los obreros de una fábrica se sentían explotados y se sentían humillados y se sentían mal, y lo que hacían esos obreros eran romper esa fábrica, ¿no? Destruir los medios de producción. Bueno, esos obreros, diga Marx, si bien tienen idea de que lo están explotando, recién están empezando a tener conciencia de que algo no funciona. Pero no deja de ser una conciencia muy vinculada a la situación de ellos particular. Para lograr una conciencia de clase y no una conciencia individual o grupal, es necesario comprender que lo que le está pasando a esos obreros de esa fábrica les pasa a los obreros también de otras fábricas y a los de otras fábricas y a todos los obreros les sucede lo mismo. Cuando se dan cuenta de que no es una cuestión personal o de ese pequeño grupo la condición laboral que les toca vivir, sino que eso que les pasa por la pertenencia a una clase social, dado que les pasa también a los otros trabajadores, se da un paso importante, ¿eh? Se da un paso de visualizar que es un problema de clases. Ahora, todavía no se logra este, llegar a transformar lo que Marx decía, estamos diciendo en un principio. No solo es importante conocer, sino transformar. Esa conciencia individual que pasa a ser una conciencia colectiva, pasará a ser una conciencia transformadora o que orienta una transformación si esos obreros se organizan. ¿Y cómo se organizan? Bueno, expresándolo, por ejemplo, en una propuesta para el conjunto. Y esa propuesta y esa organización se, se denomina partido político, ¿no? Con lo cual, de una conciencia individual, se pasa a una conciencia colectiva y de esta a una organización para transformar la realidad, recién allí, dirá Marx, se logra una conciencia para sí, ¿no? Salimos de una conciencia en sí individual para tener una conciencia para sí que es de clase, que está organizada y que busca la transformación. Eh, Como ven ustedes, hay un nexo, ¿cierto?, entre condición y conciencia en primer término. Y en segundo término, este nexo, condición y conciencia, no necesariamente es una conciencia transformadora. La primer conciencia que surge es una conciencia en sí individual. No alcanza para transformar la realidad. Para transformar tenemos que darnos cuenta que hay condiciones compartidas con otros. Y
compartimos con otro en la virtud de una pertenencia a una clase, en este caso proletario. Y se es proletario porque no se posee nada. Por lo tanto, lo único que posee es irte a trabajar a una fábrica. Ahí se comparte una condición. Cuando nos damos cuenta que lo que nos pasa le pasa a todos los de nuestra clase, estamos ya dando un paso muy importante. Y si nos organizamos, ese será el paso fundamental para poder transformar la realidad. Eh, Esto, como les decía, acá un poco lo vemos en el otro power, digamos, la organización. Marx incluso va a promover la creación. Marx y Engels son los que crean el Partido Comunista. Nosotros vamos a ver después también el manifiesto del Partido Comunista, un escrito breve, el año 1848. Está en el material de la cátedra, de una lectura muy accesible. El profesor, recuerdan, Samper, esta mañana le estaba diciendo que la lectura de Marx es muy densa. Efectivamente, ¿cierto? Si uno agarra otros materiales de Marx, el Capital, es bastante complejo la lectura, pero este escrito, el manifiesto, es muy fácil de leer, ameno de leer. Fue escrito por Marx pensando en que sirviera a los trabajadores de una guía, primero para hacer un diagnóstico de su situación, pero luego inmediatamente para organizarse, para tener ideas compartidas y intentar tomar el poder e incluso qué hacer una vez que se toma el poder, ¿eh? Todo eso está muy brevemente dicho en ese escrito. La cuestión que para promover esa organización, Marx va a impulsar, ¿cierto? Que la gente se agrupe, forman una solidaridad entre los trabajadores, eh, y que la misma sirva para una acción revolucionaria, una acción de transformación al orden social en su conjunto. Eh, Eso entonces se plasma en el manifiesto del el Partido Comunista. Otras ideas de Marx, otras ideas, además de esta, conciencia en sí, conciencia para sí, clase burguesa, clase proletaria, tiene que ver con cómo se... Estoy tratando de sacar este audio acá. Bueno, decía entonces, no sé si se mezclaron los audios, porque este es un power que había hecho con audio propio. Eh, Decía entonces que otra de las ideas tiene que ver con, ya vamos a ver, el de plusvalía, que está muy vinculada al concepto de clase social, ¿no? ¿Cómo es que el burgués se hace burgués y el trabajador queda condenado a la perpetuidad, a seguir siendo un trabajador? El, el concepto de plusvalía está vinculado a un valor que logran los burgueses en detrimento de un valor que no le pagan al trabajador, ¿cierto? Pero antes de avanzar allí, es importante también recordar que el concepto
de trabajo que Marx tiene es muy significativo. Marx ve al trabajo humano como algo que dignifica al ser humano. Ujú. Sería una visión distinta a la religiosa, la católica sobre todo, que veía en el trabajo una maldición, ¿no? Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y comen la fruta del árbol prohibido, eh, ¿cierto? Comen la manzana que Dios le había dicho, bueno, acá están en el paraíso, pueden hacer lo que quieran, excepto comer de esa fruta, ¿no? Y la historia cuenta que Eva lo tentó a Adán para cortar la manzana y comerla. Entonces, eh, tanto machista, entre paréntesis, ¿cierto? Porque es Eva la pecadora y Adán la víctima. La cuestión es que entonces en la Biblia se relata que aparece Dios y que los castiga. Le dice a la mujer, parirás con dolor y al hombre te ganarás el pan con el sudor de la frente. Ese ganarse el pan con el sudor de la frente significa con trabajo. Bueno, en Marx el trabajo no es un castigo, el trabajo es una maravilla que permite transformar el mundo, que permite dignificar al ser humano. Es algo específico de nuestra especie que nos permite dominar la naturaleza e ir creando y doblegando las condiciones que puedan ser hostil a nuestra especie, ¿cierto? El hambre, el frío, eh, las enfermedades, todo eso se puede ir mitigando, doblegando, gracias al trabajo. Ahora, lo que sucede es que el trabajo es mercantilizado. De ser algo inherente al ser humano, se va a crear un sistema que lo trata como si fuese una mercancía más. Se compra y se vende trabajo. Se contrata o se deja de contratar trabajo. Eh, Fruto del trabajo también es que surge la maravilla de las construcciones sociales, ¿eh? O sea, desde las más antiguas, uno puede decir las pirámides, es esa maravilla que son las pirámides, ¿no? Remontamos a la sociedad egipcia, ¿cierto? Se hizo con mucho trabajo, indudablemente, ¿no? No es que alguien dijo quiero tener una pirámide y desde la ilusión se materializaron las mismas. No, hizo falta mucho esfuerzo coordinado de muchas personas para hacer eso que ahí están. Y están allí, ¿cierto? Desde, fíjense en ustedes, ¿cuánto tiempo? 10.000, 15.000 años hace que están esas piedras que todavía se ven, que todavía guardan tesoros, que son objeto de admiración, el turismo y observa esas pirámides. Eh, en esa sociedad, eso se logra fruto del trabajo. Pero estoy poniendo simplemente un ejemplo de lo que el trabajo crea. El trabajo crea ciudades. El trabajo crea, no sé, tecnologías, distintos tipos de instrumentos que nos permiten estar mejor. Gracias al trabajo es que también se puede enseñar, por ejemplo. Nosotros los docentes somos trabajadores, nos pagan un salario. Ustedes también como estudiantes están trabajando en este rol del estudio. Y ese esfuerzo y ese trabajo es lo que va actualizando lo que otras generaciones y otras y otras y otras han ido volcando y plasmando en la sociedad. La sociedad, por supuesto, va evaluando qué merece la pena preservarse y qué cosas son insignificantes o no tienen mucho impacto y se van perdiendo. Pero supongamos que aparece un gran científico y descubre cosas nuevas, eso pasa a ser
un aporte social en la medida que se empieza a divulgar, se empieza a enseñar, se escriben libros y ello perdura independientemente de su autor. Pasan generaciones y esas ideas se van reproduciendo. Es decir, pasa a ser un patrimonio social, un valor social, una riqueza social compartida por una sociedad. Lo social, en gran medida, es así, ¿no? Son valores, son algo que la sociedad en un momento dice, esto vale la pena preservar, y por lo tanto se enseña, y por lo tanto se multiplica. Y por más que pase el tiempo, y por más que mueran las generaciones, va perdurando. Bueno, eso que perdura a pesar de los años y a pesar del paso de generación en generación, es fruto del trabajo y es patrimonio social. Ahora sucede algo, dice Marx. Sucede que las élites sociales, los grupos más poderosos, los que tienen dinero, se apropian de ese valor social creado. Lo privatizan, lo hacen propio en virtud de este poder económico que tienen. Voy a poner un ejemplo. Supongamos un medicamento hoy, ¿no? Un medicamento de los más caros, como pueden ser los oncológicos, que cuestan muchísima plata, que los elabora un laboratorio privado. El laboratorio privado dirá, bueno, esta droga cuesta, no sé, 100.000 pesos las 5 dosis. Y uno puede decir, bueno, eh, tienen derecho porque son los que han inventado esta droga, la que la hacen, la que la distribuyen, y por lo tanto su propiedad es correcta. eh, y bueno, son las reglas de juego del sistema en que vivimos, ¿no? Uno puede pensar así, y bueno, estará bien pensarlo así. Pero qué dirán los marxistas basados en esta idea de Marx de el valor social del trabajo, ¿no? Eh, Marx dice o diría, ¿no? Bueno, está bien, esta droga no hubiera sido posible si anteriormente, por ejemplo, no hubieran existido los biólogos, los químicos, bioquímicos, que facilitaron que un grupo de investigadores empleados de esa droguería inventaran esa combinación. Para que ese grupo de investigadores privados de la droguería lograran esa combinación, hizo falta cientos y cientos de años, cientos y miles de químicos, bioquímicos, biólogos, de experimentos previos que se fueron plasmando, que se fueron escribiendo, que se fueron haciendo públicos, que se institucionalizaron esos conocimientos en carreras, que existieron profesionales y se fue dando paso a paso, ¿no? Hicieron falta también para lograr esa droga tecnologías, y esas tecnologías tampoco la creó ese laboratorio, sino que vienen de los físicos, vienen de avances sociales previos. Entonces dice Marx, los burgueses se apropian de un valor social preexistente, privatizan los valores sociales que son fruto de generaciones y generaciones pasadas, ¿eh? Tornan en privado algo que es de origen público. Ahí hay un problema, ¿cierto? Bueno, esta apropiación del trabajo social en privado es un paso fundamental para dar otro más, ¿eh? Dar otro más que viene a conformar
el concepto de plusvalía, ¿cierto? Al concepto de apropiación del trabajo privado agregamos el de plusvalía. ¿Y qué será la plusvalía? La plusvalía, dice Marx, es un valor no pagado del burgués hacia los proletarios. ¿No? Sería como la definición. Pero ahora despleguemos esto y expliquémoslo. Parte para explicar esto de la pregunta Marx de eh, una, por qué una mercancía vale lo que vale. ¿Qué es lo que le da valor a una mercancía? ¿Qué hace que un pizarrón cueste a lo mejor 50.000 pesos y un escritorio cueste 90.000? ¿Qué es lo que hace? Son útiles para la docencia, son de madera, se venden juntos a veces. ¿Por qué uno cuesta 90 y otro 50? ¿Qué le da valor? ¿Mm? Bueno, Marx dirá lo que hace que el pizarrón cueste 50 y el escritorio 90 tiene que ver con las horas de trabajo que se requieren para transformar la materia prima en un pizarrón y las horas de trabajo que se requiere para transformar la misma materia prima en un escritorio. Para transformar en escritorio hace falta más horas que para transformar la madera en un pizarrón. Y esas horas volcadas en la materia prima es lo que le da el valor de 90.000 o 50.000. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta medición del trabajo en horas es lo que hará el burgués para mercantilizar el trabajo humano. ¿Por qué? Porque el burgués no le va a pagar al trabajador lo que logra vender, ya sea el pizarrón o el escritorio, sino que le va a pagar por hora y le va a decir, bueno, mira, yo te pago mensualmente un salario y tenés que trabajar 8 horas, 6 días, eh, toda la semana. Desvinculo pagando por hora y con un salario el valor que el burgués consigue en el mercado de la venta de ese producto. El burgués, ¿qué es lo que hace? El burgués tiene el pizarrón o el escritorio y dice, bueno, yo tengo un costo de la materia prima, de la mano de obra, de pagar la luz, pagar los fletes, etcétera. Ese costo, supongamos, el pizarrón, que lo vende en 50.000, tiene un costo de, supongamos, 35.000. Quiere decir que si eso que se llama costo es 35 y lo vende a 50, el burgués gana como ganancia 15.000. Y acá Marx va a impugnar esto y va a decir, esos 15.000 que el burgués se pone en el bolsillo y que cree que es ganancia en virtud de sus habilidades, es dinero que no le está pagando al burgués. Porque lo que hace que ese pizarrón cueste 50 y no 90 o 20 son las horas de trabajo plasmadas en la madera. Es el trabajo lo que hace que la madera se convierta en una mercancía, que tenga valor. El trabajo transfiere valor a las cosas. La cantidad de trabajo hace a la cantidad del valor de las cosas. Si yo no pago todo el valor transferido por el trabajo a las cosas, me estoy apropiando de algo que no me pertenece. Por eso Marx impugna el enriquecimiento del burgués, porque dice, es un dinero no pagado. Le ha metido la mano en el bolsillo al trabajador. Le está pagando menos de lo que le debería pagar. Bueno, esa apropiación de horas no pagas es lo que se conoce como plusvalía. Me quedo con un plus, el burgués se queda con un plus de un valor que le permite su enriquecimiento. ¿Mm? Esos plus se van acumulando y van generando un poder en el burgués, que por otra parte, va a decir Marx,
De alguna manera es necesario en el sistema capitalista que así sea, porque si se distribuyera lo que se obtiene en el mercado por el valor de la venta de las mercancías de manera igualitaria, repartimos entre todos como una cooperativa lo que obtuvimos de la venta de los bienes, eso obstaculiza que un grupo de gente, eh, los burgueses, sean más ricos que los otros. Y la riqueza facilita la inversión. Comprar maquinarias, tecnologías, para invertir y hacer un producto eh, de mayor calidad, más eficiente, mayor cantidad de productos gracias a la tecnología. Si alguien no se enriquece más que otros, no hay capacidad de inversión. Para invertir es necesario una concentración en pocas manos de mayor dinero, porque si distribuimos de manera igualitaria lo que se consigue por las ventas de la mercancía, bueno, supongamos, ¿cierto? Si todos los obreros tienen la venta, tienen esta mueblería y distribuir de manera equitativa significa que ganaran, supongamos todos, 1.000.000 de pesos, y lo más probable es que ese 1.000.000 de pesos la familia lo gaste y no haya ahorro. En cambio, si una persona paga 500.000 pesos de salario al trabajador y se va quedando con 500.000, imagínense ustedes que el que se quedó con 500.000 va siendo una masa de dinero muy importante y esa persona puede invertir. Y la inversión en la tecnología, dirá Marx, en el sistema capitalista es imprescindible. ¿Por qué? Porque hay competencia entre productores. Por ello, dice, con esto termino, ¿cierto? Por ello, dice Marx, no hay salida en el capitalismo mismo. Porque el capitalismo necesita la acumulación de dinero. Hace falta crear otro sistema distinto que desaparezca también el mercado, la competencia, como las reglas de juego generales. Hay que transformar eso. Bueno, esto entonces, este concepto de plusvalía, como verán, permite la formación de burgueses con capacidad de inversión, los propietarios de los medios, y la otro sector que aporta el trabajo, ¿eh? El proletario, burgués y proletario, trabajo y capital. Bueno, dado que estoy dando esta clase solo, la vamos a hacer breve, la vamos a dejar acá y el lunes siguiente vamos a seguir con el concepto de alienación.